La rendición definitiva de Alemania el 9 de mayo de 1945 estableció el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Aquel conflicto dejó a su paso un perverso rastro de devastación y horror. Cuando los líderes nazis comenzaron a enfrentarse a la justicia en los juicios de Nuremberg, sus hijos quedaron en un limbo moral y social, cargando con un legado tan oscuro como inevitable. ¿Qué sucedió con los descendientes de los perpetradores de aquellos crímenes atroces? ¿Cómo se enfrentaron a su herencia? ¿Qué caminos tomaron para lidiar con las sombras de sus apellidos? Este es el destino que aguardó a los hijos e hijas de los arquitectos del Tercer Reich. La realidad es que el fin del Tercer Reich no trajo consigo una liberación para todos. Para los hijos de los líderes nazis, significó el inicio de una vida marcada por el estigma. La sociedad, herida y en busca de justicia, no solo se centró en castigar a los perpetradores directos de los crímenes nazis, sino que también miró con desconfianza y repulsión a sus descendientes. Estos niños, que habían crecido en un ambiente de poder y privilegios, se encontraron de repente en el lado opuesto de la historia. Ser un Göring, Himmler, Hess o Goebbels no significaba solo portar un apellido, era llevar una carga que los demás niños no podían imaginar. Se les veía como herederos de un mal que habían ayudado a mantener, aunque fuera indirectamente. En las escuelas, eran segregados, humillados, y en muchos casos, considerados culpables por asociación. Este estigma se convirtió en una sombra que los siguió durante toda su vida, afectando profundamente sus relaciones personales y su capacidad para integrarse en la sociedad. La relación con sus padres es otro factor crucial en el desarrollo de estos descendientes. Muchos de ellos fueron criados en un ambiente de ferviente ideología nazi, donde se les enseñó a reverenciar a sus progenitores como héroes del Reich. Heinrich Himmler, por ejemplo, era considerado un padre amoroso por su hija Gudrun, la que hasta el final de sus días, mantuvo una imagen idealizada de él. Esta distorsión de la realidad se convirtió en un mecanismo de defensa frente a las abrumadoras verdades que surgieron tras la guerra. La ruptura con esta imagen idílica no fue fácil. Para muchos, aceptar la realidad de los crímenes cometidos por sus padres fue devastador. El proceso de reconciliar la figura del padre o madre amorosa con la del criminal de guerra fue una de las experiencias más dolorosas para estos hijos. Algunos optaron por negar la realidad, y otros se enfrentaron a ella con una mezcla de repulsión y resignación. Ante la carga de llevar un apellido infame, muchos descendientes de líderes nazis optaron por cambiar de identidad. Esta fue una decisión que no solo buscaba protegerlos del escrutinio público, sino también liberarlos del peso psicológico que implicaba ser asociados con sus padres. Cambiar de nombre, mudarse a otro país, o incluso romper todos los lazos con Alemania, fueron medidas drásticas, pero a menudo necesarias para intentar empezar de nuevo. Este cambio de identidad no siempre significó un escape total. Incluso aquellos que lograron ocultar su pasado, tuvieron que enfrentarse a la culpa interna y al temor constante de ser descubiertos. Vivir bajo un nombre falso o con una historia oculta generó un estrés continuo, una vida de paranoia y desconfianza que en muchos casos, condujo al aislamiento social y a problemas de salud mental. Las historias de los hijos de los líderes nazis son un testimonio de la forma en la que la herencia puede definir, moldear, y a veces destruir vidas. Algunos de estos descendientes, aunque compartieron un destino común, tomaron caminos muy diferentes para lidiar con su legado. Gudrun Burwitz, nacida Gudrun Himmler, fue la única hija de Heinrich Himmler, el arquitecto de la solución final. Gudrun nunca renegó de su padre, algo que no fue demasiado frecuente en la mayoría de hijos de nazis. Al contrario, lo adoraba. Para ella, Heinrich Himmler no era el monstruo que la historia pinta, sino un padre amoroso y protector. Esta imagen idealizada la acompañó durante toda su vida, y fue un motor que la impulsó a involucrarse activamente en la causa neonazi. Después de la guerra, Gudrun se convirtió en una figura prominente dentro de Ayuda Silenciosa, una organización dedicada a apoyar a exmiembros de las SS y otros criminales de guerra nazis que lograron escapar de la justicia. La vida de Gudrun es un ejemplo perturbador de la manera en la que la lealtad familiar puede superar la moralidad y la ética.
Su historia es una advertencia de que el fanatismo puede perpetuarse a lo largo de las generaciones. Eda Gorin, la hija única de Hermann Göring, fue criada en un entorno de lujo extremo. Como la niña de los ojos del Reichsmarschall, su vida estaba llena de privilegios. Pero el colapso del Tercer Reich cambió todo eso. Eda, a lo largo de su vida, sostuvo que no estaba al tanto de los crímenes de su padre y que lo recordaba con amor y cariño. Esta negación persistente de la culpabilidad de su padre y su negativa a condenar sus acciones muestran cómo algunos descendientes lucharon por separar la figura paterna del verdugo histórico. El legado de Eda es un reflejo de la dificultad para romper con el pasado cuando ese pasado estuvo marcado por el poder y el privilegio. Aunque nunca participó activamente en la política nazi tras la guerra, su constante negación y falta de confrontación con la realidad de los crímenes de su padre muestra un conflicto interno no resuelto y un deseo de preservar una memoria distorsionada. Martin Bormann, hijo del hombre más cercano a Hitler, vivió una vida marcada por la búsqueda de redención. Al contrario que Gudrun Himmler, Martin rechazó completamente el legado de su padre, Martin Bormann, que fue condenado en ausencia en los juicios de Nuremberg, y que murió en circunstancias misteriosas. El hijo de Bormann se convirtió al catolicismo y eligió una vida de servicio como sacerdote. Martin Bormann dedicó su vida a luchar contra las ideologías que su padre había promovido. Se convirtió en un crítico abierto del nazismo y trabajó incansablemente para promover el diálogo interreligioso y la reconciliación, especialmente con el pueblo judío. Su vida es un testimonio del poder del cambio, y de la forma en la que un individuo puede tomar la decisión consciente de rechazar la herencia de odio para abrazar el camino pacífico de la redención. Bettina Göring, sobrina nieta de Hermann Göring, es otro ejemplo de un intento radical de distanciamiento del pasado. Bettina vivió una vida atormentada por la figura de su famoso pariente. En un acto extremo de rechazo a su legado, Bettina optó por esterilizarse, declarando que no quería traer al mundo a más monstruos. Este acto simbólico muestra el profundo impacto psicológico que puede tener el legado nazi en los descendientes, llevándolos a tomar decisiones extremas para cortar cualquier lazo con su herencia. El legado del Tercer Reich no solo afectó a la sociedad alemana en general, sino que dejó cicatrices profundas en las mentes de los descendientes de sus líderes. Ser hijo de uno de los hombres más odiados del mundo conlleva un peso emocional y psicológico que es difícil de comprender, y aún más difícil de soportar. El trauma transgeneracional es un concepto clave para entender las consecuencias psicológicas que enfrentaron estos descendientes. Este tipo de trauma no se limita a aquellos que experimentaron los eventos traumáticos directamente, sino que se transmite a las generaciones posteriores a través de comportamientos, emociones y patrones de pensamiento. En el caso de los hijos de los líderes nazis, el trauma de la culpa, la vergüenza y el odio interno fue pasando de padres a hijos. Este trauma se manifestó de diferentes maneras. Para algunos, se tradujo en una profunda depresión y ansiedad, que con frecuencia llegaba a ser exacerbada por la presión social y el constante escrutinio. Otros descendientes desarrollaron trastornos de identidad, luchando por definir quiénes eran fuera del contexto de sus padres. El temor a repetir los errores de sus progenitores o a ser juzgados como iguales a ellos llevó a muchos a un estado de paranoia y autoaislamiento. Para muchos de estos descendientes, la negación se convirtió en un mecanismo de defensa crucial. Negar los crímenes de sus padres, minimizar su participación en el régimen o evitar hablar del tema, pasó a ser una forma recurrente de protegerse del dolor. Sin embargo, este silencio no los liberó de sus demonios internos. Al contrario, el tabú de hablar sobre su pasado solo profundizó su aislamiento y aumentó su sufrimiento emocional. En algunas familias, este silencio fue intergeneracional. Los hijos de los líderes nazis evitaron hablar con sus propios hijos sobre su historia familiar, intentando protegerlos del dolor que ellos mismos habían experimentado. Pero este silencio, lejos de ser una solución, comenzó a provocar que las nuevas generaciones crecieran con un vacío y una falta de identidad clara, sin entender completamente el peso que su apellido cargaba. El suicidio y las enfermedades mentales fueron tristemente comunes entre los descendientes de los líderes nazis. El caso de Claude Lanzmann,
director del famoso documental Shoah, es uno de esos trágicos ejemplos. Lanzmann, que no era hijo de un líder nazi, pero que dedicó su vida a documentar el Holocausto, se enfrentó al suicidio de su hijo en 2017, que había crecido bajo la sombra de la historia de su padre. Este ejemplo resalta que el peso de la historia puede afectar incluso a aquellos que no estuvieron directamente involucrados, y mucho más a los descendientes directos de los perpetradores. Otros descendientes, como los hijos de Josef Mengele, vivieron vidas marcadas por la angustia y la inestabilidad mental. La presión de ser el hijo de un ángel de la muerte dejaba inevitablemente cicatrices profundas en la psique, lo que los llevó a una lucha constante con sentimientos de inadecuación, desesperanza, y en algunos casos tendencias suicidas. La cuestión de la responsabilidad de los hijos por los crímenes de sus padres es compleja y moralmente ambigua. Aunque estos descendientes no participaron directamente en las atrocidades del Tercer Reich, la sociedad a menudo los ha visto como portadores de una culpa heredada. La idea de culpa por asociación es un concepto que ha sido debatido intensamente en la filosofía y la ética. ¿Es justo responsabilizar a los hijos por los pecados de sus padres? En el caso de los descendientes de los líderes nazis, muchos han sentido que, a pesar de no haber cometido ningún crimen, llevan la carga de expiar los pecados de su linaje. Este sentido de responsabilidad ha llevado a algunos a tomar acciones extraordinarias. Un ejemplo es el de Niklas Frank, hijo de Hans Frank. Ha pasado gran parte de su vida denunciando públicamente a su padre y escribiendo sobre la maldad inherente de su familia. Para Niklas, esta fue una forma de lidiar con la culpa y de demostrar a la sociedad que no era igual que su padre, que no compartía sus creencias ni respetaba sus acciones. Para otros, la responsabilidad ha sido menos sobre la culpa personal, y más sobre la búsqueda de la verdad. Descendientes como Rolf Mengele, hijo de Josef Mengele, han dedicado sus vidas a descubrir y difundir la verdad sobre lo que realmente sucedió durante la guerra. Para ellos, la responsabilidad se encuentra en asegurar que las atrocidades del pasado no sean olvidadas ni repetidas. Esta búsqueda de justicia y verdad ha llevado a muchos a colaborar con organizaciones dedicadas a la memoria del Holocausto y la educación sobre los peligros del extremismo. A través de sus testimonios, intentan no solo expiar las culpas de su familia, sino también educar a las nuevas generaciones sobre los horrores del pasado. Algunos descendientes han intentado redimir el nombre de su familia mediante diversas acciones positivas. Un caso es el de Matthias Göring, un psiquiatra y descendiente de Hermann Göring. Matthias ha trabajado extensamente en la promoción de la paz y la reconciliación. El hijo de Hermann ha hablado abiertamente sobre la necesidad de confrontar el pasado y usar esa confrontación como una fuerza para el bien. Este tipo de acción es un recordatorio de que aunque no podemos cambiar el pasado, podemos influir en el futuro. A pesar del peso de su herencia, muchos de los descendientes de los líderes nazis lograron encontrar una forma de redención y renacimiento. Sus vidas son un testimonio de la capacidad humana para el cambio y la transformación. Niklas Frank es quizá uno de los ejemplos más conocidos de un descendiente de un líder nazi que se ha enfrentado a su herencia. Hijo de Hans Frank, el carnicero de Polonia, Niklas ha dedicado su vida a confrontar el legado de odio que su padre dejó atrás. A través de sus libros y conferencias, Niklas ha explorado la monstruosidad de su padre y ha expresado su profundo rechazo hacia él. Este proceso no ha sido fácil. Niklas ha hablado abiertamente sobre el dolor y la culpa que ha sentido, y cómo ha tenido que luchar constantemente para no ser consumido por el odio hacia su propia sangre. Sin embargo, su historia es un testimonio del poder de la verdad y de la capacidad de la humanidad para cambiar. Rolf Mengele, el hijo del infame médico de Auschwitz, también representa una historia de redención a través de la búsqueda de la verdad. Aunque Rolf pasó gran parte de su infancia y juventud en la ignorancia de los crímenes de su padre, cuando finalmente descubrió la verdad, se enfrentó a ella con una honestidad brutal. Rolf ha hablado abiertamente sobre su lucha interna, su ira y su confusión. A través de su vida, ha intentado reconciliar el amor que sentía por su padre con el horror de lo que Josef Mengele representaba. Finalmente, Rolf decidió que la mejor manera de lidiar con su herencia era hablando abiertamente sobre ella,
compartiendo su historia y asegurándose de que las atrocidades cometidas por su padre no fueran olvidadas. Matías Göring, descendiente del líder nazi Hermann Göring, es el ejemplo de que una vida dedicada al servicio puede ser una forma de redención. Matías, que ha trabajado como psiquiatra, ha enfocado su carrera en ayudar a otros a superar el trauma y encontrar la paz interna. Aunque nunca ha negado su herencia, Matías ha utilizado su plataforma para promover la sanación y la reconciliación. Su trabajo en la promoción de la paz y el entendimiento entre las diferentes culturas y religiones es un evidente contraste con el legado de odio y destrucción dejado por su antepasado. El legado del nazismo y la sombra de los líderes del Tercer Reich no se limitan a sus descendientes directos. Las nuevas generaciones de estas familias también han sentido el peso de este pasado oscuro, enfrentando desafíos únicos en su búsqueda de identidad y pertenencia. Los nietos de los líderes nazis crecieron en un entorno donde la historia familiar estaba marcada por el secretismo y la vergüenza. Aunque muchos de ellos no tuvieron una conexión directa con los crímenes de sus abuelos o padres, la simple asociación con un legado nazi influyó en sus vidas de manera significativa. Estos jóvenes tuvieron que enfrentarse al rechazo social y la presión para distanciarse de su herencia, lo que afectó su desarrollo emocional y psicológico. El conocimiento de lo que hicieron sus antepasados, aunque a veces no se discutía abiertamente en el hogar, estaba siempre presente. Este ambiente cargado de secretos y silencios generó un sentimiento de incomodidad y de conflicto interno, llevando a muchos a buscar activamente entender y reconciliar su identidad con el legado familiar. Algunos de los descendientes más jóvenes han optado por dedicar sus vidas a causas que buscan contrarrestar el odio y la violencia asociadas con el nazismo. Estos individuos utilizan su historia familiar como una motivación para promover la paz, la justicia y la comprensión entre diferentes culturas y religiones. Por ejemplo, algunos han elegido carreras relacionadas con los derechos humanos, la educación y el activismo social, trabajando para prevenir la repetición de los errores del pasado. Otros han optado por involucrarse en proyectos de memoria histórica, asegurándose de que las atrocidades del Tercer Reich no sean olvidadas y sirvan como lección para futuras generaciones. Este tipo de acciones no solo buscan redimir el nombre de sus familias, sino también contribuir de manera significativa a la sociedad, utilizando su experiencia personal para fomentar un mundo más justo y compasivo. La educación juega un papel crucial en la forma en que las nuevas generaciones de descendientes de líderes nazis manejan su herencia. A través de programas educativos y actividades de concienciación, estos jóvenes buscan entender profundamente el impacto de las acciones de sus antepasados y valorar las distintas formas en las que pueden contribuir a la construcción de un futuro más pacífico. Participar en debates históricos, colaborar con instituciones educativas y participar en proyectos de investigación, son algunas de las formas en que estos descendientes abordan su legado. Al hacerlo, no solo buscan comprender mejor su propia identidad, sino también educar a otros sobre los peligros del extremismo y la importancia de la memoria histórica. La historia de los descendientes de los líderes nazis es una narrativa compleja que entrelaza la oscuridad del pasado con la posibilidad de redención y cambio. Estos individuos han tenido que enfrentar el peso de una herencia que no eligieron, luchando por encontrar su lugar en un mundo que los ve a través del prisma de los crímenes cometidos por sus padres. Vivir bajo la sombra de un legado tan oscuro implica una doble lucha. Internamente, estos descendientes deben reconciliar el amor filial con la repulsión moral hacia las acciones de sus padres. Externamente, enfrentan el rechazo y la desconfianza de una sociedad que no está dispuesta a olvidar tan fácilmente. Esta lucha constante puede llevar a una profunda crisis de identidad, donde la búsqueda de un propósito y la necesidad de ser aceptados chocan con el peso de la historia familiar. Sin embargo, es justo en esta lucha donde muchos han encontrado la fuerza para transformarse y buscar un camino hacia la redención. La memoria histórica juega un papel fundamental en la forma en la que estos descendientes manejan su herencia. Reconocer y enfrentar los crímenes del pasado es esencial para evitar la repetición de errores similares en el futuro. A través de la educación y la consciencia histórica, estos individuos buscan no solo entender su propio pasado, sino también educar a otros sobre los peligros del odio y la intolerancia.
Organizaciones dedicadas a la memoria del Holocausto y la educación sobre el nazismo, han proporcionado plataformas para que estos descendientes compartan sus historias y contribuyan a un diálogo más amplio, sobre la importancia de la memoria histórica y la prevención del extremismo. A pesar de la oscuridad de su legado, muchos descendientes han demostrado que es posible encontrar un camino hacia el cambio positivo. A través de sus acciones, ya sea denunciando a sus progenitores, dedicándose al servicio comunitario, o promoviendo la paz y la reconciliación, han demostrado que el pasado no tiene que definirlo todo. Estas historias de redención sirven como un testimonio de la capacidad humana para el cambio y la transformación, ofreciendo una esperanza de que incluso en medio de las sombras más profundas, puede emerger una luz de comprensión, empatía y reconciliación. La historia de los descendientes de los líderes nazis también es útil como advertencia para el futuro. Nos recuerda el poder destructivo de las ideologías extremistas y la importancia de confrontar y educar sobre los horrores del pasado para prevenir su repetición. Al estudiar y entender las experiencias de estos descendientes, podemos aprender valiosas lecciones sobre la resiliencia humana, la necesidad de memoria histórica y la importancia de la reconciliación.